Y continuamos hablando de las Navidades en el presidio político cubano y son testimonios de quienes los vivieron, Ángel de Fana y Heleno Oviedo. Bueno, hablamos del nacimiento, estabas hablando de la comida, porque la cena de Navidad es importantísima. Sí, muy importante. Sí, ese día, ¿cómo podían hacerla? Bueno, ese día, quién sabe lo que nos daban. En la prisión a lo mejor nos daban harina, potaje de chícharo con arroz, y eso era toda la comida, macarrones, esa era la comida de la prisión. Pero entonces estos compañeros que saben hacer esas cosas, con unos fogoncitos que hacían quemando papeles, tú sabes, y entonces pues hacían alguna croquetica, algo, de forma tal que hubiera algo adicional a lo que nos daba la prisión. Déjame contarte una anécdota con esto de la comida, y eso fue en Boniato. Cuando estábamos en la situación más difícil, ya yo llevaba casi 20 años preso y Heleno... Hablan de 20 años preso, sí, con una tranquilidad. Y Heleno tuvo 26. Entonces, nosotros estábamos en Boniato, frente al pabellón donde vivíamos nosotros, estaban los comunes más peligrosos, los asesinos, estaban ahí frente a nosotros. Nosotros estábamos en el pabellón 5 y ellos estaban en el pabellón 4, que estaban paralelos. Nosotros estábamos en el 5A y en el 5B. Sí, paralelo. En el mismo paralelo. Entonces, cuando cuando nos trajeron el almuerzo, los guardias trajeron el almuerzo, y nosotros le dijimos, no, llévenselo a ellos, que ese es nuestro regalo de Navidad. Imagínate, cuando esos presos comunes vieron esas cosas. Vaya, en el Combinado del Este hubo una época de rebelión, porque nosotros, Alberto Grau, yo, Ernesto Díaz Rodríguez, Mongo Grau, hacíamos unas postalitas, tú sabes, con esos colores que dice Heleno. Sí. Nosotros que pintábamos, hacíamos postalitas, pero cientos y cientos de postalitas. Yo tengo un amigo que me enseñó el otro día una postalita que yo le envié en el año 75, una cosa diminuta, con un mensaje de Navidad. Bueno, pues entonces nosotros le enviamos, le entregábamos, ¿no?, a todos los presos, que había muchos jóvenes que no conocían a Cristo, ni habían visto Navidad en su vida, que estaban presos en el mismo edificio nosotros, que todos éramos presos políticos. Habían caído por distintas razones, jóvenes, y nosotros le dábamos postalitas de Navidad y lo pusimos a cantar. Lo pusimos a cantar también, ellos de lo más entusiastas. O sea, lo que el gobierno no les permitía, ustedes le viabilizaban cómo hacerlo. Correcto. Mira, una de las cosas también que tiene que ver con esto, de cómo el espíritu que tú me preguntabas en una de las preguntas que me hiciste, la Navidad tiene que ser amor, no puede haber odio en una Navidad. Y nosotros, cuando el 24 de diciembre por la noche cantábamos los villancicos, eso era una costumbre siempre, y siempre lo cantábamos de la celda hacia afuera. O sea, para que llegara a todos. Sí, porque nosotros no cantábamos los villancicos para nosotros. Claro. Nosotros cantábamos villancicos al mundo. ¿Y quién era el mundo? Verde Olivo. Ese mundo estaba vestido de verde olivo. Y se decía un mensaje. Ese mensaje de Navidad se decía, se escribía, y era un mensaje dirigido al mundo, que eran ellos. ¿Y cómo reaccionaban los carceleros? Generalmente con respeto. Generalmente, en ese momento, con respeto. Generalmente. Bueno, has hablado de música, has hablado de comida, pero la Navidad también, en la Navidad es muy importante los regalos. ¿Podían ustedes hacerse regalos? Sí lo hacíamos. Mira, ya eso es el colmo de la inventiva. Casi que no estoy dejando el Heleno hablar. No importa. Mira, el problema importante es que todo se sepa. Mira, que todo se sepa. Mira, ese grupo de la comunidad católica, que yo tuve el honor de presidir, después que se fue el padre Miguel Ángel Loredo, él me ordenó a mí como presidente de la comunidad católica, hasta que yo ordené a Jorge Valls cuando salí yo de Boniato. Entonces, pero oye, fueron unos presidentes muy prestigiosos. Sí. Y entonces, ¿qué hacían este grupo de la comunidad católica? Ya te digo, desde el principio de diciembre empezaba a recolectar cosas. Una caja de cigarros al que no fumaba, un bolígrafo, una libreta, algo. Tú sabes, empezaban a pedirle a la familia cuando teníamos visitas, Cuando teníamos visitas. Estas cosas que te digo, por eso es importante insistir en eso. En los momentos en que podíamos hacerlo. Había momentos donde no podíamos hacer comida de Navidad, ni podíamos hacer nada porque estábamos tapiados, metidos en una celda de calzoncillo. O una repisa. Hubo épocas donde no podíamos hacer nada de esto. Siempre sí cantábamos, porque los villancicos, cuando estábamos en Boniato, lo cantábamos cada uno de su celda. Sí. Siempre lo cantábamos. Y el mensaje se decía. Hacíamos lo que podíamos hacer de acuerdo a las circunstancias. Pero entonces, el día de Nochebuena, esa comunidad católica había recopilado cosas
para que cada uno de los presos tuviera un regalo. Entonces a uno le podían dar, a lo mejor no una caja de cigarros, pero le daban 5 cigarros, tú sabes, según la posibilidad, un bolígrafo, una libreta, algo se le daba. La gente habla de 5 cigarros como que para nosotros los presos, o para los presos que fuman, cuando nosotros nos daban 4 cajas de cigarros al mes a cada cual, y algunas veces ni una, pues el que fuma, él tiene su deseo de fumar y su vicio, y esos 4 cigarros eran un regalo hermosísimo. Era una maravilla, era algo muy grande porque no tenían más nada que hay muchos compatriotas nuestros que nos están viendo, tanto en el exilio como dentro de Cuba. Han habido tantos y tantos, y siguen habiendo tantos y tantos cubanos que han pasado por la prisión debido a la situación política de nuestro país, que saben lo que vale el valor del cigarro. O sea, es un instrumento de cambio en el presidio. Ángel, y en esos días no había una flexibilidad en cuanto que la familia pudiera ir a verlos, pudiera saludarlos, pudiera... Nunca. Al contrario, lo que hacían es arreciaban más las circunstancias para que tuviéramos más represión. Como yo te dije al principio, a veces era una requisa de las 2, las 3 de la madrugada, donde habíamos 300 hombres en una galera de la cabaña, que era de 20 pies de ancho y 100 pies de largo. Y ahí mismo estábamos todos y nos tiraban todo y nos arrasaban con todo y nos destruían todo. Ahora, mira, el presidio político cubano yo creo que es una forma de milagro, porque que cientos de hombres hayan podido pasar por esas crueldades a que eran sometidos y hayan salido al exterior y hayan podido, con una naturalidad enorme. Este señor me dice que estuvo 26 años en prisión, tú 20 años en prisión, pero tú sabes lo que es un año. Uno está un día sin salir de la casa y se siente desubicado. ¿Cómo han podido sobrevivir esa experiencia y sin embargo son personas llenas de optimismo que enfrentan la vida sin rencor? Eso es un milagro. Mira, yo no le diría que es milagro. ¿Por qué? Porque tenemos una causa. Tú sabes, yo no fui a presidio porque yo quise, sino porque yo quise luchar por la libertad de mi país. Y como de la misma forma que hoy hay presos políticos actualmente en nuestra patria, que están pasando el mismo rigor que pasamos nosotros. Y eso es lo que nos mantuvo sanos en la prisión. ¿Por qué? Porque cuando tú te acuestas a dormir, tú no estás pensando en que estás lejos de tu familia porque cometiste un crimen o porque robaste. Tú estás lejos de tu familia porque tú quieres proteger a tu familia, porque tú quieres lo mejor para tu familia, para tu madre, tus padres, tus hijos, tu esposa. O sea, y eso es lo que nos mantiene. O sea, nos mantuvo sanos en la prisión. Y todavía en el exilio, cuando llegué en el 84 al exilio, enseguida vinieron los presos que habían llegado primero que yo. Vamos a hacerlo. Ángel, ¿cómo eran esas navidades en el presidio? Porque, ¿qué tenían ustedes de recursos? Mira, nos teníamos a nosotros mismos la fe, que es lo principal. Y qué además, hermosa respuesta. Sí, y además, mira, había no solamente el compromiso con la fe, que siempre nos ayudó y que debíamos mantenerla, sino también con la tradición de nuestra nación cubana. O sea, los comunistas desde el principio trataron, nunca lo pudieron conseguir completamente, pero trataron de eliminar muchas de las tradiciones de nuestra cultura, incluyendo la religión. La Navidad sabemos que trataba de ser suprimida por las autoridades cubanas. Y nosotros en la prisión, pues decíamos, nosotros tenemos que mantener, además de nuestra fe, la tradición de la nación cubana.